intervención del señor presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. The Assembly will now hear an address by His Excellency Juan Manuel Santos Calderon, President of the Republic of Colombia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Juan Manuel Santos Calderon, President of the Republic of Colombia, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente, señores jefes de Estado y Gobierno, distinguidos delegados, señoras y señores, permítanme romper un poco el protocolo y comenzar esta intervención hablando de una mujer sencilla, una mujer colombiana llamada María Zavala, que resiste todos los días el peso del inmenso dolor en su corazón. Hace 2 décadas, hombres armados pertenecientes a grupos ilegales llegaron a su vereda, situada en el Caribe colombiano, determinados a imponer su ley de terror. Frente a ella y frente a sus pequeños hijos, asesinaron a su esposo y a otros 2 familiares. La obligaron a abandonar su casa y luego le prendieron fuego a todo lo que quedaba. A duras penas logró sacar los cadáveres de las cenizas. Los enterró ahí mismo y salió huyendo de su parcela con sus niños, sin una sola pertenencia. Solo llevaba su inmensa tragedia a cuestas. Hoy, María Zavala es una líder valiente e inspiradora, una líder de las víctimas que trabaja por la paz en mi país. Tristemente, en Colombia hay muchos miles de casos como los de María Zavala. Se calcula que en estos 50 años han muerto por causa del conflicto más de 220.000 personas. Eso es el doble de las víctimas fatales de la guerra en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, que fue una guerra abierta y despiadada que conmovió al mundo entero. Y habría que agregar a los heridos, a los mutilados por las minas antipersona, a los que han sufrido la infamia del secuestro y a los desarraigados de su propia tierra, que pueden sumar cerca de 5 millones de personas. Esta es la realidad dura y cruda de un conflicto que infortunadamente sigue vigente. Es el conflicto más viejo y el último del hemisferio occidental. Y Colombia, a pesar de esto, a pesar del conflicto, ha logrado avances sin precedentes en los últimos años en materia de seguridad, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en su desempeño económico. Hemos logrado muchísimo, en medio de una confrontación. ¿Cuánto más podríamos hacer sin esa confrontación? Y debo confesar ante ustedes que para mí hubiera sido fácil, como gobernante, seguir avanzando por el camino que llevábamos.
y dejar sin resolver definitivamente este conflicto. Porque hacer la guerra, y yo la sé hacer, es más fácil que buscar la paz. Hubiera sido más fácil, pero no responsable. Porque seguir conviviendo con el conflicto sería como condenar a millones de personas a muchos más años de violencia, de miedo, de pobreza, de victimización. No sería responsable ni con América Latina ni con el mundo, que sufren también de diversas maneras los efectos del conflicto colombiano. Y no sería responsable con mi propia conciencia, porque hoy estamos ante la mejor oportunidad, una oportunidad real, tal vez la última, de poner fin al conflicto. Y no podría morir tranquilo si no hago todo lo que esté a mi alcance para aprovecharla. Mi generación no ha conocido un solo día de paz, y mi sueño es que mis hijos y los hijos de todos los colombianos sí puedan conocerlo. Yo espero que la guerrilla entienda que llegó el momento de dejar atrás esta confrontación de 50 años, que llegó el momento de cambiar las balas por los votos, las armas por los argumentos, que llegó el momento de continuar su lucha, pero en democracia. Y hoy, ante esta asamblea, los colombianos agradecemos el apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional en el propósito de alcanzar el fin del conflicto por la vía del diálogo, y reivindicamos ante el mundo entero nuestro derecho a lograr la paz. Nos cansamos del miedo, nos cansamos de la violencia, nos cansamos de un conflicto que enfrenta a hijos de una misma nación y que frena nuestro desarrollo. María Zavala es una víctima entre muchas, y todas tienen derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a la reparación y a la no repetición. En eso estamos trabajando en nuestro país. Mi gobierno promovió el más ambicioso proyecto de ley que se conozca para atender y reparar a las víctimas en medio de un conflicto. Una ley que tuve el honor de sancionar con la presencia del propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pero nuestra obligación va más allá de la atención a las víctimas del pasado. Nuestra obligación más urgente hoy es evitar que se produzcan nuevas víctimas. Es acabar con este conflicto ya, para que el ciclo de violencia y de dolor no se siga repitiendo. Nosotros lo estamos haciendo siguiendo nuestra tradición democrática y respetando, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, nuestro Estado de Derecho y nuestras obligaciones internacionales. Queremos acabar nuestro conflicto sin renunciar a la justicia, ni mucho menos a la verdad y a la reparación de las víctimas. Y aprovecho esta ocasión para hacer una reflexión ante esta asamblea sobre el papel de las Naciones Unidas y de las organizaciones multilaterales frente a nuestro proceso de paz y su eventual implementación. Es una reflexión pertinente y actual, pues Colombia es tal vez el primer país del planeta en asumir un proceso de esta naturaleza durante la vigencia del Estatuto de Roma, lo que nos convertirá en un modelo para otros casos en que se busque privilegiar el diálogo sobre la solución armada, como debe ser.
Recientemente, la antigua alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la canadiense Louise Arbour, señaló que la doctrina internacional no ha sido exitosa en encontrar respuestas prácticas a cómo resolver la tensión real entre paz y justicia en un proceso de negociación. Recordó la señora Arbour casos paradigmáticos como los tribunales para Yugoslavia y Ruanda, que han tenido inmensos recursos, pero muy pobres resultados. El Tribunal para Ruanda, fundado en 1994, solo ha logrado resolver 40 casos de cerca de 800.000 asesinatos que se cometieron en un solo año. Y el de la antigua Yugoslavia, en 20 años, apenas ha resuelto un centenar de casos. ¿Cómo lograr entonces, al mismo tiempo, la terminación del conflicto armado, el cumplimiento de nuestras obligaciones de investigación y sanción y la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas? Este dilema hay que enfrentarlo con honestidad y con seriedad, y así lo estamos haciendo en Colombia. En efecto, adoptamos una estrategia integral de justicia transicional que atiende los principios de verdad, de justicia, de reparación, que esperamos nos permita hacer ese tránsito hacia la paz. Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto, poniendo en un lugar prioritario la satisfacción de los derechos de las víctimas. Porque en mi país nadie quiere que la violencia se perpetúe. Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional es que se respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz. Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo, respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas y confiando que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional. No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y a procesar todos los responsables para luego no cumplir. Pero sí podemos construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas. Si entendemos la justicia y la lucha contra la impunidad en una transición como un conjunto de medidas que satisfagan a las víctimas y no solo como la administración de procesos penales, será posible encontrar una solución integral para todos. Me refiero a medidas como el esclarecimiento real de lo sucedido, el reconocimiento de responsabilidad, la recuperación de confianza, el acceso a una reparación o aquellas destinadas a garantizar la no repetición. De esta manera, la justicia se convierte, como debe ser, en un apoyo y no en un obstáculo para la paz. Y quiero ser claro, no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Por el contrario, esta es la primera vez que Colombia se toma en serio la obligación de lucha contra la impunidad por los hechos cometidos en nuestro conflicto armado. No se trata entonces de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Y lo digo con total convicción. Es mucho lo que está en juego.
ni más ni menos que el fin de un conflicto de medio siglo y la suerte de 47 millones de colombianos. Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en tan solo uno de los 6 puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero la paciencia del pueblo colombiano no es infinita. Las guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y duradera o si continúan en la guerra. Y desde acá les hago un llamado para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento definitivo. Es la hora de las decisiones. Si salimos con las manos vacías, condenaremos a nuestra nación a muchos más años de sangre y de dolor. No podemos perder esta oportunidad. Las futuras generaciones y la historia no nos lo perdonarían. Ahora bien, nuestro conflicto, con toda su violencia y toda su crueldad, ha estado atravesado por una flecha venenosa que lo alimenta y que se alimenta de él. Me refiero al narcotráfico. Esta actividad ilícita ha sido la principal fuente de financiación y de violencia y del terrorismo en mi país, y yo diría que en el mundo en los últimos tiempos. Sin la influencia nefasta del narcotráfico, que aviva la hoguera de nuestra guerra, estoy seguro de que este habría terminado. Por eso hemos incluido en la agenda de discusión con la guerrilla como un punto específico el tema de las drogas ilícitas. Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique definitivo al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales, imagínense lo que esto significaría. Una Colombia sin coca y una Colombia sin conflicto era una utopía, un sueño imposible, pero que ahora podemos hacer posible, para bien no solamente de los colombianos, sino del mundo entero. Hace casi medio siglo, aquí en este mismo recinto, se aprobó la convención que dio acta de nacimiento a la guerra contra las drogas. Hoy tenemos que reconocer que esa guerra no se ha ganado. Y lo digo como presidente del país que más muertos, que más sangre y que más sacrificio ha puesto en esta guerra. Y también el que más resultados ha obtenido en la lucha contra este flagelo y las mafias que lo sustentan. Y consciente de esto, lideré el año pasado, al presidir la Cumbre de las Américas, una propuesta para debatir y mirar diferentes escenarios en la lucha contra el problema mundial de las drogas, con el fin de evaluar lo que estamos haciendo y buscar la forma de ser más efectivos. Encomendamos a la Organización de Estados Americanos realizar estudios con expertos, con académicos, con personas que tienen diferentes enfoques sobre cómo afrontar este problema. Estudio que nos fueron entregados en el mes de mayo. Los diversos gobiernos los estamos evaluando y deben servir de insumos para la discusión en todas las universidades, en los centros de pensamiento, en los diferentes escenarios, no solo en América, sino del mundo entero, porque este es un problema global que requiere una solución global. Por eso, porque es un problema global, esperamos que sus conclusiones se debatan también en el seno de este organismo, de las Naciones Unidas, que ya ha convocado una sesión especial sobre las drogas
para el año 2016. Si obramos unidos, si obramos juntos frente a la problemática de las drogas, con una visión nueva, moderna, integral, que se aparte de sesgos ideológicos o políticos, cuánto daño y cuánta violencia podemos evitar. Y no solo hablo de daño a las personas, sino también a la naturaleza, porque el narcotráfico se ha convertido en un depredador mayor de nuestros bosques tropicales, de nuestros bosques en general, en lo que podría catalogarse como un verdadero ecocidio. Colombia está comprometida a fondo con la protección del medio ambiente. Impulsamos en la Cumbre Ambiental de Río +20 la propuesta de establecer unos objetivos de desarrollo sostenible que sean un referente obligado en la agenda de desarrollo de las próximas décadas. Estos objetivos, en cuyo diseño estamos participando activamente, pueden y deben incorporarse en una agenda visionaria y ambiciosa de desarrollo para todos los países a partir del año 2015. De hecho, hicimos parte del panel de alto nivel convocado por el secretario general, que presidió el primer ministro británico David Cameron y que ya entregó su informe. Y Colombia sigue poniendo mucho de su parte. Por ejemplo, hace pocas semanas duplicamos el área del Parque Nacional Natural más grande de Colombia, el Parque de Chiribiquete, ubicado en el centro mismo de nuestra Amazonía. Con esa decisión que tomamos, estamos declarando reserva natural y preservando de actividades mineras y de deforestación a un área similar a la de Bélgica, y no en cualquier lugar, sino en la zona donde la Amazonía tiene su máxima diversidad biológica y su máxima diversidad cultural. Esta misma mañana lanzamos, junto con el primer ministro de Noruega y otros 5 países, la iniciativa de la nueva economía climática, con el apoyo de los más serios institutos de investigación del mundo. Vamos a buscar la mejor forma de hacer compatible la eficiencia económica, la lucha contra la pobreza, con la preservación del medio ambiente. Así estamos asumiendo nuestra responsabilidad con el cambio climático, que ya nos ha afectado a los colombianos, y de qué manera: protegiendo las fuentes de oxígeno, las fuentes de agua, para la subsistencia no de Colombia, sino de todo el planeta. Y termino con esta declaración. En mi país estamos trabajando y seguiremos trabajando para que el doloroso caso de María Zavala y el de millones de víctimas no se repita más, nunca más, nunca más. Yo aspiro a que el fin del conflicto sea la buena noticia que traiga el presidente de Colombia en un año a esta asamblea. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Colombia for the statement just made. May I request a representative to remain seated while we greet the President.